Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias al Señor. Antes de iniciar, quiero agradecer de manera pública por sus oraciones para con la vida de mi esposa. Ella ya está bien, gracias al Señor. Hay un corito que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Entonces pude ver la mano del Señor en la vida de mi esposa y Dios sigue obrando en ella y también conmigo. Para empezar, hoy vamos a tener un estudio que nos va a enseñar y vamos a aprender cuáles son las disciplinas espirituales que un cristiano debe de estar aplicando a lo largo de su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 9. Primera de Corintios 9. El primer versículo, 1 Corintios 9, del 24 al 27. Esta lectura la vamos a hacer, conforme la vayan encontrando, se van poniendo sobre sus pies, por favor. De manera alternada, yo leo el 1, ustedes el 2, y así sucesivamente, y todos vamos a leer el número 27, todos juntos. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventaja, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, todos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, nos has bendecido. En esta hora pongo en tus manos nuestras vidas para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nuestros corazones. Que podamos entender que no hay mejor disciplina que estar cerca de ti, Padre. Pongo esto en tus manos y sea tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Para poder comenzar debemos entender ¿en qué consiste ser una persona disciplinada? ¿En qué consiste la disciplina? La disciplina creo que ante todo nos ha costado muchísimo trabajo y más aún, por ejemplo, el levantarnos a tal hora para ir a la escuela de los jóvenes, en los adultos, levantarnos a tal hora para ir al trabajo, para ir a regar. Entonces, la disciplina es algo que debo hacer independientemente si tengo ganas o no de hacerlo. Tenga ganas o no, debo ser una persona disciplinada. Y para poder hacerlo, debemos enfocarnos en lo más importante, ¿sí? Cuando nosotros nos enfocamos en lo más importante de todas las tareas que tenemos que hacer durante el día, es ahí donde comienza la disciplina. Cuando nosotros nos enfocamos en lo más importante y dejamos a un lado lo que no lo es, vamos a empezar a encontrar resultados extraordinarios. Y para poder encontrar resultados extraordinarios a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, debemos tener en cuenta que lo debemos de hacer de una manera consistente si queremos mejorar esos resultados. Y si no estamos mejorando los resultados en nuestra vida, es porque no estamos haciendo las cosas de manera consistente. Entonces la palabra de Dios de eso nos habla. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva al premio? ¿Cuál es el premio de una vida cristiana? ¿Cuál? Vida eterna. Ese es el premio.
Que nuestro enfoque esté en nuestro Señor Jesucristo, en el premio que vamos a recibir. Ahora, ¿cómo podemos tener una vida disciplinada como cristianos? Logrando pequeñas cosas todos los días. Empezando, por ejemplo, teniendo una vida de oración consistente. Es que, hermano, yo no sé orar o no puedo orar. A lo mejor hay hermanos que oran 2 horas, 3 horas en su tiempo de oración, pero yo solo puedo orar 1 minuto, pero ese minuto es más que suficiente, tienes que empezar a hacerlo. Entonces, con esas pequeñas cosas vas a empezar a tener una vida consistente de oración. Entonces, debes tener en cuenta eso para que tú puedas tener esa meta y puedas obtener el premio que Dios te tiene preparado. Ahora, también puedes hacer lo siguiente. ¿Sabías tú que puedes incrementar el desempeño de cada una de las áreas de tu vida siempre y cuando te enfoques en lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas? Entonces, si nosotros podemos mejorar el desempeño día con día, enfocándonos en eso que yo tengo que hacer, ¿cómo puedo mejorar mi desempeño en mi vida cristiana? Ahora, número 1, el día de hoy vamos a ver algo muy importante y ahí se lo pueden anotar. Vamos a aprender qué son y de dónde provienen las disciplinas espirituales. Ahora, número 1, ¿qué son y de dónde provienen estas disciplinas? Entonces, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en la palabra de Dios, que proveen el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Es un hábito que cada uno de nosotros debemos tener, es la devoción que nosotros debemos tener delante de nuestro Señor Jesucristo. Y como pueblo de Dios la debemos practicar día con día. Ahora, esta palabra disciplina viene de la palabra griega gimnasia, de la cual se derivan nuestros términos gimnasio y gimnasia. Así que pensamos en las disciplinas espirituales como ejercicios espirituales. Un corredor que tiene esa práctica de hacerlo, tiene que calentar primero y después corre. Pero para que tú puedas correr 20 kilómetros, tienes que practicar todos los días. Si tú quieres correr esos 20 kilómetros el primer día, ¿qué te va a pasar? Puedes tener un desgarre, puede irte mal. Entonces, esta palabra disciplina en un cristiano, debemos empezar de cero. Cuando tú empiezas de cero, va incrementando poco a poco, pero nunca debes de dejar de practicarla. Así que pensemos en las disciplinas espirituales como un ejercicio espiritual. Eso es una disciplina espiritual. Ahora, debemos dejar en claro que las prácticas de las disciplinas son bíblicas. Estas disciplinas espirituales son bíblicas, ya que con esto, de alguna manera, no podemos limitarnos a hacer ciertas cosas, sino que todo lo contrario, estas disciplinas nos van a ayudar a tener una vida de oración constante. Ahora, las disciplinas espirituales que encontramos en la Biblia son suficientes siempre para conocer y mantener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aplicamos estas disciplinas, tenemos y vamos a empezar a crecer en la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera, las disciplinas espirituales son un medio para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Nunca es el fin. Porque a veces pensamos que mi fin sea ser un hombre de oración. Sí, está bien, pero que tu fin sea siempre ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa debe ser tu meta siempre. Ahora, una disciplina sin rumbo siempre es un trabajo pesado. Cuando tú aparentemente te disciplinas, pero no sabes por dónde empezar, quieres hacerlo, pero no comienzas por lo más importante, empieza a haber estrés, te empiezas a frustrar y tu vida se empieza a ver mermada porque no avanzas. Tú sientes que lo das absolutamente todo en el trabajo,
sientes que lo estás dando todo hasta agotarte, hasta el cansancio, pero nunca ves resultados. Nunca estoy viendo resultados. Y eso es porque no aplico y no veo cuál es lo más importante y qué es lo más importante dentro de mi vida. Las disciplinas espirituales dentro de la vida cristiana, cuando yo las hago sin sentido, nunca voy a ver resultados. Cuando yo oro solo por orar, ¿de qué me va a servir? Ahora, esta época en la que nosotros estamos viviendo, es una época indisciplinada. En las disciplinas antiguas era todo lo contrario. Los que enseñaban la palabra de Dios, sí, eran los maestros de la ley, eran los padres y eran todas aquellas personas que estaban a cargo de los pequeños. Cuando los niños entraban a su casa, en la puerta, antes de entrar, los padres escribían un pequeño texto bíblico. Entonces, antes de entrar los niños tenían que leer el texto y después podían pasar. Practicaban constantemente la palabra de Dios. Y a veces como padres no ponemos a nuestros niños a hacer tal práctica. Y actualmente, sobre todo, se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo. Y no debe ser así. O es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta en las Escrituras. No podemos ser unos cristianos analfabetas en la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios. Y eso se convierte en una disciplina. Es que no me gusta leer, o no podemos poner como pretexto el no sé leer, sino todo lo contrario. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, llamo al sobrino, al nieto, a quien sea. A ver, hijo, léeme este pequeño texto. El punto es que nuestros oídos, porque también la palabra de Dios viene por el oído, por el escuchar. No podemos dejar sin escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. Entonces, todo cristiano debe ser un hombre disciplinado en cualquier área de su vida. Todo cristiano debe ser un hombre disciplinado en cualquier área de su vida. Ahora, había un niño que se llamaba Kevin. Este niño tenía 6 años y lo inscribieron a clases de música, así como algunos papás inscriben a sus niños aquí a clases de música. Entonces, todas las tardes después de la escuela, su mamá le decía: ya Kevin, es hora de ir a la escuela. Entonces Kevin salía así, ay mamá, salía todo cansado, encorvado. ¿Cómo no quiero ir a clases de música, mamá? Tienes que hacerlo. Enojada le decía a su mamá a Kevin. Entonces, poco a poco Kevin se fue formando esa disciplina, pero él la veía como una disciplina sin rumbo. Iba a tomar las clases, pero porque su mamá lo mandaba. Él no tenía en mente el fin de esas clases. Él empezaba a practicar la guitarra, hasta que una ocasión se le apareció un ángel. Se le aparece el ángel y lo lleva a uno de los mejores escenarios del mundo, el Carnegie Hall. Entonces el ángel le muestra a un guitarrista. Él estaba sentado y estaba tocando la guitarra y el niño se queda sorprendido. ¡Wow! ¿Cómo toca la guitarra este maestro? Y se imaginaba cómo sería su vida si él siguiera con esa disciplina. Entonces el ángel le muestra al guitarrista y generalmente a Kevin le aburría la música clásica, porque recuerden que él no quería tocar la guitarra porque su mamá lo obligaba a hacerlo. Entonces cuando ve tocando al guitarrista, él se queda sorprendido y veía cómo los dedos bailaban en la guitarra y lo hacía con fluidez. Entonces se quedó impresionado, cuando de pronto Kevin queda cautivado y su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha. Y le pregunta el ángel: ¿qué te parece, Kevin? Y Kevin no tenía palabras, solo decía: ¡wow! Después de un momento le dice el ángel: ¿sabes quién es esa persona? Eres tú cuando tengas 30 años. Esa persona eres tú.
pero tienes que practicar. Tienes que practicar. ¿Cómo nos vemos cada uno de nosotros en 1 año, en 2 años, en 2 meses? ¿Una persona que ora o una persona que no ora? Una disciplina se forja a partir de la meta que tú te fijes todos los días. Hoy me voy a levantar y ¿qué voy a hacer durante el día? Primero voy a orar delante del Señor y mi meta es terminar de hacer mi trabajo y terminar orando y dando gracias al Señor. El valor práctico de meditar en las Escrituras es incierto, a veces no lo hacemos. El verdadero propósito de una disciplina como el ayuno, eso es una disciplina también. Y como cristianos no la practicamos muchas veces. A menudo siempre lo vemos como un misterio, como de, ¿y si ayuno qué va a pasar? No ayuno porque yo soy un hombre de mucho apetito, tengo mucha hambre. El ayuno no se hizo para mí. No, el ayuno debe estar formado y forjado en un cristiano. Si eres cristiano, debes disciplinarte en el ayuno también. Entonces, ¿debo orar 1 mes? No necesariamente, puedes orar 1 día, 2 días o los domingos, no sé. Es necesario que lo hagas, sí es necesario. ¿Lo hacía nuestro Señor Jesucristo? Lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que entender en qué nos convertiremos si yo forjo una disciplina. ¿En qué me voy a convertir si yo forjo la disciplina de oración en mi vida? La Biblia dice acerca de los elegidos de Dios, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Romanos 8:29. Entonces el plan eterno de Dios asegura que cada cristiano al final llegará a ser como Cristo. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Seremos transformados cuando Cristo venga, de manera que seremos como Él. Eso también nos habla en 1 Juan 3:2. Entonces, si cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué pasa en Juan 3, del 3 al 8? Yo creo que sí lo vamos a ver. A ver, vamos a buscar Juan. Juan capítulo 3, del 3 al 8. Yo lo leo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, se es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, esto no es una visión. Ese es usted. Sí, hermano, aquí está hablando de usted. Si usted ya nació de nuevo, esta palabra, la palabra de Dios, está hablando de usted. De usted cristiano. Tan pronto como Cristo venga, usted va a ser como Él. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra meta de todos los días? Tratar de ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué voy a hablar o por qué estamos hablando de disciplina? Si Dios ha predestinado que seamos como Cristo, ¿por qué entonces yo tengo que ser disciplinado ahorita? ¿De qué me sirve orar ahorita si cuando Dios venga voy a ser como Él? ¿Por qué no simplemente nos desplazamos hasta la prometida semejanza de Cristo y nos olvidamos de la disciplina? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué entonces no olvidamos todas esas disciplinas que me van a forjar como cristiano y mejor espero la venida de mi Señor Jesucristo? Aunque Dios nos concederá la semejanza como a nuestro Señor Jesucristo cuando Jesús vuelva, mientras tanto debemos entender esto. Él quiere que crezcamos hacia ella. No debemos simplemente esperar la santidad, debemos buscarla. ¿Sí? Busquen la paz con todos.
Eso también se nos ordenó en Hebreos. Esa es otra disciplina. Debemos buscar la paz con todos. Ahora, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, presente debe estar en nuestras vidas. Sin la santidad, es decir, la semejanza a Cristo o la piedad, nadie verá al Señor. Sin importar cuántas veces haya ido a la iglesia, si nosotros no buscamos la santidad, de nada va a servir. ¿Con qué frecuencia, sin importar con qué frecuencia te hayas involucrado en las actividades religiosas, si de alguna manera no tienes una vida espiritual constante delante del Señor, de nada sirve? Yo puedo venir siempre al templo y estar en las actividades del templo. Debemos tener cuidado porque podemos caer en ser cristianos activistas. ¿Qué es eso, un cristiano activista? Estamos llenos de actividades dentro de la iglesia, a punto de convertirlas en religiosidad, y hemos olvidado estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Tú puedes tener todas las actividades del mundo dentro de la iglesia, pero si tu relación con Dios se está mermando por esas actividades, aguas, ¿sale? Que tu relación sea lo primordial, que tu relación personal sea lo primordial delante del Señor. Número 2, ¿qué propósito tienen las disciplinas espirituales? Las Escrituras nos comparten acerca de lo que sucede con cada persona que ha creído en Cristo, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso dice en Romanos 8:29. Dios tiene un plan eterno para cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a encontrar, ese plan eterno? Forjando disciplinas. Seremos transformados cuando Cristo venga, de manera que seremos como Él. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? El propósito de esas disciplinas es irnos acercando a la semejanza de Cristo y ser el reflejo de Él en este mundo. Dios nos concederá la semejanza de Cristo en algún momento, cuando Jesús vuelva, pero es importante ir trabajando en cada una de esas disciplinas. Para trabajar con este propósito, primero es importante buscar la santidad. Esa es otra disciplina. Busquen la santidad con todos, porque sin la santidad nadie va a poder ver al Señor. Dejemos claro este punto. No es nuestra búsqueda de la santidad lo que nos permite ver al Señor. Ay, entonces, ¿qué es? Es el Señor mismo el que nos habilita para ver al Señor. Es eso. Es el Señor el que nos puede ver, el que nos puede dar esa santidad. Podemos presentarnos a Dios únicamente con la rectitud que alguien logró. ¿Quién es ese alguien que logró la total santidad en este mundo? Fue Cristo, ¿sí? Él fue el que logró la santidad absoluta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús vivió una vida perfecta y recta en completa obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, a sus mandamientos, y también murió por ellos en la cruz, para recibir el castigo que merecía yo, que merecías tú. Por lo tanto, todos los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador reciben el Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu hace que cada creyente tenga deseos santos que antes no tenía. Ay, hermano, yo no tengo deseo santo. ¿Qué es eso? Cuando el Espíritu Santo vive dentro de un creyente, esa persona comienza a valorar y a buscar la santidad. Y si no estamos buscando la santidad, algo está pasando en nuestras vidas. Debemos reavivar esa llama que está dentro de nosotros, porque aún está y existe dentro de nosotros. Y hay algo que nos cuesta trabajo tener y ejercitar como cristianos, y es la piedad. Este término es un término bíblico y es un sinónimo de ser como Cristo y dentro de la santidad. Más bien, dice la palabra, disciplínate a ti mismo para la piedad en 1 de Timoteo 4:7. Más bien, repito, disciplínate a ti mismo para la piedad. Debemos ser unos cristianos piadosos. Que esa disciplina de ser piadoso sea constante.
que si veo que el hermano se cae, bueno, le ayudo a levantarse, le ayudo a sanar la herida. Entonces, eso es parte de la disciplina cristiana. Y todo eso lo vamos a hacer, obviamente, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a contar una historia. ¿Alguien conoce a George Mueller? A sus 10 años, su papá tenía un deseo para él. Con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana que estaba cerca de donde él vivía, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y todas las comodidades que podría tener una persona que se dedica a estudiar la palabra de Dios. Ese era el objetivo de su papá. Pero Jorge no quería. Él no quería nada de eso. Entonces, desde pequeño se vio atraído por el juego, por el alcohol y una límites. Imagínense cómo era su vida. Tanto así que cuando murió su mamá, él tenía 14 años y amaneció borracho y acompañado de mujeres, deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido. Él estaba estudiando ya la palabra de Dios, pero él era borracho y a él le gustaban las mujeres. Muere su mamá y ni siquiera se dio cuenta cuando falleció. No se dio cuenta. Su padre, en busca de darle una formación cristiana, lo obligó a estudiar divinidad en la Universidad de Halle. Entonces, en aquel lugar, uno de sus amigos lo invitó a una reunión. En esa reunión, a pesar de que él ya estudiaba la Biblia, creyó en el Señor Jesucristo. Empezó la lectura de la Biblia y le causó un gran impacto en ese momento. Abandonó la bebida, abandonó el alcoholismo y abandonó toda su vida de pecado. Fue entonces que Mueller decidió ser pastor. Dios tocó su corazón, decidió ser pastor y se casó y tomó una decisión. Adoptó una de las disciplinas más importantes que todo cristiano debe tener, la oración. Esa es una de las disciplinas más importantes y él dice, yo voy a tomar esa disciplina. Así que dejó su sueldo. Yo no quiero sueldo. Y cada que quería alguna cosa, oraba al Señor. Se casa y en su casa donde vivía con su esposa la convierte como en un orfanato y recibe a 30 niñas. Las recibe, las atiende y después de muchos años él oraba por cada una de las cosas que él necesitaba. Tenía una bitácora, entonces tenía una libreta grande y iba escribiendo. Esta oración la recibí tal fecha, esta oración fue contestada por Cristo en tal fecha y demás. Entonces, cada cosa que él quería, él oraba. Era un hombre constante. Mueller estaba convencido de que aquel a quien se dirigía sus oraciones supliría todas sus necesidades fundamentales. Entonces, anotaba todo por cada oración contestada. Entonces, la obra continuó creciendo al punto de que fue necesario construir un edificio distinto, con capacidad para 300 niños y niñas. Fue creciendo hasta llegar a los 2000 y así sucesivamente. La obra de Mueller fue prueba de la providencia de Dios, supliéndole en todo momento. Muchas veces carecían de alimentos. Había veces en que no había nada que comer en el orfanato. Imagínense ya todos los niños sentados, esperando a recibir el alimento, pero no había nada en la cocina. ¿Qué hacía Mueller? Se arrodillaba, oraba por los alimentos como si ya los tuviese, aunque no había nada en el orfanato. Cuando de pronto tocan a la puerta y entra el panadero con mucho pan y reparte el pan a todas las niñas y a todos los niños. ¡Wow! Dios suplió esa necesidad. Y enfrente del orfanato se descompone el carro del lechero. No tenía más opción que entregar la leche. Si dejaba la leche ahí, se echaba a perder. Así que entra el lechero y reparte la leche a todos los niños del orfanato. Dios suplía cada una de las necesidades por las cuales George Mueller oraba. ¿Y saben cómo fue encontrado muerto George Mueller? Fue encontrado muerto hincado en su habitación. Él forjó una disciplina. Pero a veces nosotros queremos dormir, queremos
morir dormidos. ¿Cómo es que queremos morir delante del Señor? ¿Ven? Este hermano tuvo una disciplina, la disciplina de oración. Jesús nos enseña a ser disciplinados. Él se iba a orar al monte, iba a orar, pero no queremos tomar esa disciplina. ¿Cómo queremos que el Señor nos encuentre? No, pues durmiendo, no, orando. Y por último, ¿en qué tipo de disciplinas espirituales o qué tipo de disciplinas espirituales se practican? La Biblia recomienda las disciplinas espirituales personales y colectivas. Este texto que leímos en un principio de eso habla. Las disciplinas espirituales, tanto colectivas, instrumentos de bendición, al igual que las individuales, y son parte del crecimiento en la semejanza a Cristo. En las disciplinas espirituales personales, desarrollamos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. En las individuales, trabajamos juntos. En las colectivas, en la misión que Él nos encomendó. Nos mostramos con amor unos con otros a través del compañerismo y nos preparamos para servir dentro y fuera de la iglesia. Es una disciplina en conjunto y que debemos estar forjando y que lo hemos venido practicando, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando la practicamos, cuando es el aniversario. Con los hermanos que vienen, unos con las sillas, poniendo esto y el otro y demás. Eso es una disciplina colectiva. Debemos estar forjando siempre las disciplinas colectivas y también las individuales. Las disciplinas espirituales colectivas es el sello de que da testimonio de una vida cambiada y transformada. Si nosotros no apoyamos en las actividades o en las disciplinas colectivas, eso no da testimonio de que somos unos buenos cristianos, sino todo lo contrario, ¿sí? La santidad no se logra con decir, hoy no pequé. La santidad no es por lo que hacemos. La santidad se nos dio a través de nuestro Señor. Lo que debemos hacer es querer estar cerca de Dios todos los días. Y así es como se forja una disciplina espiritual. Que tu disciplina espiritual más importante sea tener una buena relación con el Señor. 2, que tu segunda disciplina más importante sea la oración, ¿sí? Y 3, buscar la santidad todos los días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque tú nos enseñas a ser unos hijos tuyos disciplinados. Ayúdanos a que así sea siempre, Señor. Pongo esto en tus manos y que sea siempre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.